Hola, hola, buenos días, Pablo, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bueno, buenos Acá días acá. contento. Sí, ¿no? Bueno, acá igual está medio fulero también, ¿eh? ¿Sí? Sí, arrancó lindo el día, pero mal. Contentos porque ¿hace cuánto que no nos conectamos? Yo ya perdí la cuenta. No sé, no conté, pero hace bastante, Sí, pero bueno, regresamos. Estuvimos por varias conectados cosas, por, ¿no? sí, la vida. La vida, vacaciones, problemas técnicos. Sí, total. Igual estuvimos en contacto, compartimos también, eh, debido a convocatorias hacia nosotros, un poco al revés. Estuvimos ahí intercambiando. Así que bueno, nada, a repartir los tiempos. Bien. Bueno, salió la foto entonces de vuelta. Salió la foto. Y bueno, contentos hoy porque ya arrancamos con una invitada. Sí, De una, sí, ¿no? felices. Que también ya aprovechamos y le agradecemos porque debido a todas estas pausas de salió la foto, también nos rebancó con la espera y con posponer la fecha. Y estamos hablando de Caro Ramponi, que la vamos a agregar acá con nosotros. Hola, Caro, bienvenida. Hola, Caro, Hola, bienvenida. ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación, me siento honrada por estar aquí. Gracias a vos. Esas posposiciones no fueron tantas, Bueno, pero estamos está súper bueno, siempre hablamos de eso, de respetar los tiempos de todos, pero bueno, a veces hay cosas que nos invitan a parar para después seguir mejor y creo que pasó un poco eso, Sí. así que nada, te agradecemos acá de nuevo. Gracias a ustedes. Caro, fotógrafa, retratista, ¿no? Fotógrafa retratista. Artista visual y bueno, tengo docente también, ¿no? Sí, docente de fotografía, y hace poco empecé a decir, no soy docente de fotografía, soy docente de miradas. Es como que Bien. es como que le puse un nombre más poético. No es solo fotografía, es acompañar ojos. Está bueno. Sí, es algo que no lo planifiqué, fue un poco un accidente, pero que la verdad que me hace muy feliz, me llena de satisfacciones. Me parece hermoso ver cómo otros miran, vemos cosas diferentes. Yo Bien. esto no está ahí en el currículum, yo vengo del mundo corporativo, yo estuve en recursos humanos muchos años, y lo que a mí me inspiraba esa tarea es el talento, o sea, ver cómo unos tienen un grupo de capacidades, o sea, y brillan en cosas que otros no, y cuando los juntamos es como wow, un match, o como cuando uno encuentra lo que realmente le vibra, como es. Y también tenía entrevistas, yo contrataba gente en esas instancias y me acuerdo que los días que tenía muchas entrevistas yo decía, wow, voy a conocer un montón de gente. Y con los años, cuando empecé a dejar los recursos humanos y a estar más en la fotografía, que me costó llegar a darme cuenta que era retratista, me di cuenta que el proceso era el mismo proceso de la entrevista, el proceso del retrato. Es el proceso solo que no hay una relación de poder y eso es lo hace maravilloso. Es encontrarte con un otro y para el otro debe ser la experiencia de verse a través de una otra y para uno es como mostrar a otro cómo lo ves y va a parecer así como que es mentira o que es poético esto, pero me pasa que cuando tengo a otra persona adelante solo por belleza, es como estoy en mi zona, tiene un nombre del cerebro, que el cerebro te lleva a esa zona en la que te sentís que el tiempo no pasa y me cuelgo a veces con la gente, de hecho, es como que se me va un poco la moto. Sabés que yo leía, bueno, tu presentación, el sobre mí, ¿no? En ese espacio donde vos mostrás tu portfolio, tus proyectos. Y hay una palabra que
que me recontra súper llegó, y ahora que decís y nos contás esto, es esto de lo que nos revela. Y yo dije, qué poderosa esa palabra, y ahora que decís esto de cómo a través de tu mirada podés revelar al otro y a la vez tener como ese retorno, ¿no? Ese diálogo que también es como re importante. Eso también es algo que me costó darme cuenta, porque el retrato no se trata de cómo vos te ves, o sea, porque nosotros nos metemos una mirada nuestra en el imaginario, que la vemos, que la tengo estudiada aparte por temas míos, cómo nos vemos en el espejo, cómo nos reconocemos en una foto y la foto te gustó, no te gustó, pero el retrato es más como permitirte que otro te vea, o sea, entregarte a la mirada del otro. Y cuando eso sucede es una cuestión de dos, no es una cuestión del o de la fotógrafa, es una cuestión de que se dio un encuentro, se dio una mirada, se dio un intercambio, es una cuestión de dos, es como muy, no sé, como tiene una cierta sacralidad, o sea, quiénes somos, nuestra imagen, cómo es algo que a mí me interpela muchísimo, por lo menos, cómo uno se ve a sí mismo y qué tan diferente es cómo nos ven los demás, y esa mirada cuando es con respeto, cuando para mí ese es el lugar en el que estoy en mi Kikai, no sé, ahí es como que me conectan todos los puntos, digo, ¿por qué en un momento estudié programación neurolingüística? ¿Saben lo que es? El PNL, sí. Es todo lo que decimos que no decimos contexto, que lo que decimos contexto, o sea, las palabras que decimos son apenas el 6% de lo que estamos diciendo. Todo lo demás es gestual, es el tono de nuestra voz, y en un momento lo estudié para recursos humanos. Y cuando me encontré haciendo retratos o haciendo fotografía, porque yo en un principio me creía documentalista, yo decía, wow, cómo estos puntos, o sea, cómo el tener que estar obligada a tratar con mucha gente, porque yo tengo un grado de autismo, que me lo diagnosticaron muy grande y no se nota, o estamos conversando si lo tengo o no todo el tiempo, o sea, cómo tener que enmascarar durante tanto tiempo y hablar, aunque no estuviera en condiciones con tanta gente, después como obsesionarme con esto de la programación neurolingüística, ¿qué me estás diciendo más allá de lo que aprender a leer eso? Ver mucha gente variada, muchas entrevistas, para después llegar a fotografiar personas, como cuando conectás los puntos hacia atrás y decís, qué necesario que fue cada parada, ¿no? Cada punto. Son las 9 de la mañana, miren todo lo que hablé. Que parar. No sé cómo te levantaste, pero yo necesito más tiempo. Hace media hora. ¿Media hora? No. 9:30, me desperté no sé cómo está funcionando. Y avisé que me costaba funcionar a esta hora y ya está. Y estás más despierta que nosotros, claro. Es lo que producen, chicos, son ustedes. Es la vibra. Escuchá, ¿cómo te encontraste con la foto? Sí, eso iba a preguntar, ¿en qué momento? También hoy, hace 5 años capaz que no tenía la misma respuesta. La fotografía siempre estuvo en mi vida, pero mi madre, cuando yo tenía 10, 12 años en ese entorno, me regaló un álbum de fotos que tenía fotos desde yo muy chiquita, y estaba mi madre era como muy prolija, entonces la primera hoja del álbum tenía una dedicatoria y una foto de mi bautismo, y después tenía fotos que decía 2 años, 3 años, 4 años, no sé, como que... Entonces, y yo no tenía registro, nunca había visto esas fotos. Y ese álbum para mí fue como un tesoro que yo pasaba mucho tiempo, miraba más eso que un libro de cuentos, ¿no? No sé si por esto del autismo, porque pero pasaba mucho tiempo mirando esas fotos. Y como que descubría en cada foto... me acuerdo una foto que tengo una pulserita dorada y una florcita es como que ese era el amor de mi madre, porque mi padre falleció falleció a mis 8 años. Entonces todo eso decía, esta niña fue amada, o sea, es una niña como cuidada, que la arreglaba, por lo menos ese era un valor que primaba en esa familia, ¿no? Y toda la información que yo sacaba de cada pequeña foto. Y después siempre me encantaron las fotos.
En un momento me compré una cámara digital, cuando salieron las digitales, pero que era toda automática, y yo siempre decía, yo necesito control. Acá no estoy teniendo el control. Y empecé a leer, a aprender. Un amigo era fotógrafo, él es muy responsable de todo esto, me pasaba a buscar para salir a sacar fotos y me daba su cámara. Pablo, un beso para vos. Me daba su cámara y bueno, yo ahí empecé hasta que en un momento dije, yo trabajaba en recursos humanos, dije, necesito como un orden, necesito formalizar todo esto que tengo como autodidacta, necesito que alguien me diga, es esto, después esto, necesito el control, lo entendí. Y empecé en el Fotoclub Uruguayo y era para mí un hobby, o sea, yo tenía, ni se me imaginaba que en un momento esto iba a ser mi trabajo, y por decirle trabajo. Y, ¿Qué edad? ¿Qué edad, más o menos? Fue en el 2008 que me anoté en el Fotoclub. Ya estaba grande, ya llevaba un tiempo. Yo era la fotógrafa de todos los eventos de mis amigos, pero no, faltaba algo. Y profesora Meal, tuve el profesora Meal, que fue como un viaje, hice todo ese año, y después, como esto era mi hobby, dije, ok, voy a hacer todo lo que haya. Entonces, en esos años había mucho congreso, o sea, mucho congreso que venían fotógrafos como de diferentes lugares, y hice fotografía publicitaria, fotografía de producto, fotografía de bebés, fotografía de familia, retrato en sí mismo, retrato fine art. Hice un curso con una chica con Flor Tucci, que hace ilustraciones para Disney, o sea, una ilustradora era otra cosa. Con Ronnie García, de Chile. Estaba obsesionada en un momento con una canadiense, con Stephanie Robin, que justo fue a Argentina a dar un Photoshop, que ella, Nati seguro la conoce, porque ella es no me sale cómo es la profesión, pero hace fotografías de bebés, pero aparte tiene conocimiento médico de cómo es la seguridad del bebé. Entonces yo estaba obsesionada, amaba sus fotos, estaba obsesionada con ella. Todo un tema, sí. Y cuando estaba con mi hijo recién nacido, dije, necesito ir a esto. Y cuando fui, ese día teníamos la partida vencida de mal dormidos y qué sé yo, no pudimos pasar, o sea, no pudimos cruzar. Y me ofrecieron desde la organización, como había tenido este percance, que hiciera otro curso, que era otro taller, que eran 2 días cada uno, todo el día, con Katie Andelman, que era una fotógrafa de Estados Unidos, que ustedes la ven, hace fotos de niñas hermosas, así, mucha edición, muchas cosas. Yo era fotógrafa documental, o sea, imagínense la decepción que sentí, o sea, dije, el curso salía más caro, pero como me había pasado todo esto, me dijeron, no, venite igual, qué sé yo. Fui, pero casi llorando. Claro, nada que ver. Y ahí lo que aprendí es cómo la vida te lleva, ¿no? Por unos caminos tan diferentes, porque lo que ella enseñó es la técnica del fine art, que es la técnica de convertir una foto en una obra de arte, o sea, de trabajarla mucho, qué sé yo, más allá del tipo de fotos al tipo de niñas que ella hace. Y ahí se me abrió la cabeza que nunca más pude volver a ver una foto de la misma manera. Y tal, cómo ser documentalista haciendo esto. Y en esos años encontré a Gustavo Pomar, que es un fotógrafo argentino que enseña mucha iluminación sobre todo, me encontré con él y ahí me replanteé todo. Ahí todo lo que había aprendido es como que lo desaprendí, rompí todos los esquemas y me acuerdo una clase en particular, 4 años estuve con Gustavo. Iluminación, composición, hice todo lo que tenía para hacer. Ya le estoy pidiendo que haga algo más porque me quedé corta. Es como, no sé, fue la persona que a mí como que me hizo encontrarme con mi mirada. Y en un momento, en una clase, me acuerdo que dijo, yo era documentalista, y yo presenté una foto para un trabajo y me dijo, vos sos retratista. Yo me sentí tan ofendida. Dije, ¿cómo alguien me va a decir a mí que yo soy algo? Yo no soy retratista, o sea, yo no estoy con esto de que posame así, ponete, yo no soy eso.
Y me llevó unos meses entender que el retrato no es moda. O sea, el retrato es una persona en un momento siendo esa persona y conectando con otro, o sea, dejándose ver. Y que esa persona es la foto que yo veía en aquel libro de cuando yo era niña, o sea, la foto de mi padre, de mi madre, de mi padre que ya no lo tuvo. Entonces como que ahí empecé como a hacer un ejercicio y al final dije, después de estar un tiempo enojada, dije, sí, soy retratista. ¿Sabes cómo? Claro, ¿y te acordás cuál fue el primer retrato que hiciste? O sea, el primer a mis hijos. Pero malos retratos. Malos retratos no existen, pero o sea, los retratos que hacía sí. Después tenía un amigo que bueno, que era Benito de la cámara, y sí, pero mis hijos son los primeros. Retrato profesional, me pasó un día que me llamó alguien y me dijo, claro, yo subía fotos porque era mi hobby, no porque yo... Y aparte todos estos cursos los hacía para no sé, para alimentar mi creatividad, no sé, no buscaba nada. Y un día me escribió alguien y me dijo que me quería contratar para hacer un retrato de su niño. Y tuve una conversación en mi casa, dije, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Aparte tenía todo, tenía los flashes, yo trabajo mucho con flashes porque necesito tener el control. Bien. Lo que estoy viendo y estoy diciendo, estaría muy cool. Sí. ¿Qué te iba a decir? Tenés vi unos cuantos proyectos ahí en tu web, sí, que la gente lo puede ver, que están muy lindos. No están todos. No están todos, imagino. No, claro. Estoy muy, muy vaga con la publicación, hay mucho ruido. Cuesta, subir las cosas a la web, a mí me pasa también. Proyecto Pedazos, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Maternar en tiempos de COVID. Tenés un par ahí del COVID, sí, también. En un momento... 19. Sí, en un momento vieron que esto es así, o sea, primero hacemos fotos así de todo, después hacemos una foto, después hacemos una serie y después nos damos cuenta de que hay algo más que tenemos para contar. Sí, empecé haciendo esos proyectos. Tengo un proyecto que es ilimitado también, que se llama Silvestres. Silvestres parece como algo muy banal, muy así, pero silvestres son flores, son fotos de flores que encuentro que crecen por sí mismas. Uh-huh. Y para mí eso es lo que significa la belleza. O sea, para mí es el verdadero significado de la belleza. Algo que es primitivo, que no lo intervenimos, que es único, que crece por sí mismo, que no tiene intervención humana y que sin embargo es un milagro y está ahí, es una belleza. Claro. Y esa es una colección que tengo, es una serie que no va a terminar nunca. Bien. Y sigo encontrando como flores raras. Después me interpeló mucho en el tiempo de COVID. Yo siempre quiero decir que yo soy retratista y que siempre me separo de la fotografía de familia, que es lo que hace Nati. Porque no tengo esa especificación. Yo retrato, pero sin embargo desde ese lugar retrato muchos bebés. O sea, claro, somos más proclives a traer bebés que a traernos a nosotros mismos por cuestiones porque pensamos que un retrato de fotografía de moda y nunca estamos lo suficientemente... nunca llegamos a ese perfil. Tenés uno, perdona que te corte. No. Estás hablando de retrato, pero tenés este diccionario de COVID que me encanta porque es una serie de imágenes que representan, por ejemplo, el miedo, aglomeración y la clavas en el ángulo en cada una de las imágenes, me parece tan preciosa también. Es un proyecto corto, ¿no? No sé si tenés más imágenes. Todos son muy largos, pero hago como una selección cortita. Una selección, ahí va. El maternar en tiempos de COVID, o sea, yo hablaba con gente que iban a conocer a sus nietos a través de la ventana o que no podían salir de la casa porque, bueno, y en un momento dije, ¿puedo ir un momento como observadora a tu casa un rato, un día, a personas que me eran más cercanas? Y sí, vi muchas de esas cosas, o sea, la soledad de maternar niños, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos niños dentro de unos años? Todavía no lo sabemos, o sea, niños que crecieron en el aislamiento,
o sea, Claro. abuelos que veían a través de una ventana, porque no todos se animaban a esto de acercarse. Sí, sí. Y ese es un proyecto grande. Hay una foto que me súper marcó, que es una madre que está con sus 2 niños sola en su casa y tiene todas las sillas arriba de la mesa y está con el bebé y me dice, se duermen y lo único que puedo hacer es pintarme las uñas, o sea, para sentirme humana. Como algo como extraño que hacía, dice, pero no, o sea, no duermo, no viene nadie, no veo a nadie, era un poco complicado. Y estaba muy feliz de que yo estuviera ahí ese día, hablamos una cantidad. Después de ese proyecto hice sí diccionario de COVID, porque había palabras que las usábamos todo el tiempo y nosotros 3, estoy seguro que los 3 pensamos en imágenes, no pensamos como palabras, ¿verdad? Yo escucho una palabra y veo una imagen. Y empecé a verlas, o sea, el aislamiento social, como que la veía en diferentes lugares. Aparte, la ciudad estaba vacía y era más fácil encontrar. O sea, tengo una que estuvo una cantidad de palomitas. Las palomitas esas están aglomeradas. Esta es una aglomeración social, es un disparate. Sí, total. Después, no sé, sombras, o sea, lugares de mi casa que eran sombras y como que sentía miedo en ese momento y yo veía miedo, que es lo que yo estaba sintiendo. El encierro con la ventana mirando hacia afuera. Sí. Está muy bueno, muy bueno. Después hay 2 que no están ahí, que son mis proyectos más conocidos. ¿Quieren que les cuente? Sí, por favor. Sí, yo sabés que iba a preguntarte, Caro, justamente. Que no están, ¿por qué no los publico? No, para nada. No, en esto de que uno piensa a través de las imágenes y como una palabra dispara justamente o uno ve a partir de ahí, en este proyecto de lo que te voy a decir, que es que está ahí circulando, viajando. Está en la ciudad, en el Lumière en este momento. Exacto, sí, ahora está ahí. Ahora está ahí y está planteado que siga por la ciudad. Bueno, lo que te voy a decir es mi proyecto más personal, o sea, por el que más me hice conocida afuera, no adentro, porque vieron que nadie es profeta en su tierra, en colectivos de fotógrafas, etcétera, fue por Cíclica. Y lo que te voy a decir es un proyecto que yo empiezo en el 2020, hace 5 años, y nunca pensó ser un proyecto. Yo hace 5 años descubrí mi identidad biológica, o sea, de una manera, o sea, todo estaba dado para que nunca lo supiera. Yo descubrí que mi padre de crianza no era mi padre biológico. Me lo contó una prima, que vaya si hay que ser valiente para una prima que tiene unos años más que yo, o sea, ella era una adolescente cuando yo era una niña y es algo que escuchó de sus padres. Cuando yo me entero de esta noticia, mis padres, los 3 los 3, el biológico, el que me crió y mi madre habían fallecido, o sea que no había no había quien ir a preguntar y bueno, fui a la ciencia, o sea, me hice un ADN con mi hermana, nos dio que éramos medias hermanas, o sea que hasta ahí la historia tenía sentido. Y mi padre biológico fue militar, yo nací en dictadura. Mi padre de crianza trabajaba en la OCE y habían pasado un grupo a un cuartel para limpiar sueldos, o sea, hacía recursos humanos, igual que yo. Y bueno, y yo siempre digo, hay una historia ahí entre ellos 3 que yo como que la mantengo en el interior de mi familia, pero que tiene que ver con la época, o sea, era dictadura. Había uno que tenía una situación de poder, era un coronel en esos años, mi padre biológico. Mi padre estaba con cáncer terminal ya, internado, y mi madre estaba sola con mis hermanos. Y mi madre era la que le iba a cobrar el sueldo a este cuartel. Así que, bueno, yo fui hasta la profundidad de esa historia. Yo siempre cuento, es como que cuando yo supe, vieron que uno a veces tiene opciones de decir, voy a hacer mejor esto, mejor hago esto otro, y a mí se me abrió como algo que yo pude hacer las cosas de una sola manera, o sea, que fue como lo hice, y de ahí nace el proyecto, de que yo en momentos, mi único deseo era materializar eso que yo estaba sintiendo, porque fue un proceso muy duro, o sea, materializar primero cómo es mi cara, porque yo dejé de reconocerme, por eso les decía esto de que uno a veces se ve en el espejo, yo me miraba en el espejo y no sabía cómo era mi cara. Estos son síntomas que tienen personas que
que padecen algún tema con su identidad, o sea, después lo supe, estaba muy acompañada en ese momento, tenía una psicóloga que me acompañaba y un grupo muy cercano, si no creo que me hubiera roto. Pero o sea, mi relación con la fotografía en ese momento era decir, ¿cómo es mi cara? O sea, y me hacía autorretratos para intentar verme, o hacía autorretratos que eran más conceptuales. O sea, tengo una foto que estoy con una sábana así en la cabeza, y mi prima me contó esto mediante una carta. Entonces, sobre la sábana, con esta técnica que aprendí de Katie Andelman, pasé toda la carta por la sábana, porque es como la verdad, o sea, de este lado hay algo oculto y del otro lado está la verdad. Tengo una foto que bueno, yo viví todo un proceso muy doloroso para encontrar hermanos paterno-biológicos que me dieran ADN para poder confirmar mi identidad. Y ahí es como que me enfrenté con cuestiones como sociales, ¿no? Como con cuestiones que todavía uno no puedo comprender. ¿Qué hace que una persona, me estoy yendo de lo de la foto, ustedes tráiganme cualquier cosa? No, porque tiene mucho que ver. ¿Cómo puede ser que una persona, por qué un ser humano le negaría a otro ser humano la posibilidad de conocer su origen? Eso es una pregunta que lo he hablado filosófica y en profundidad con muchísima gente, porque todavía necesito que alguien me lo explique. O sea, ¿qué hace que a vos se te acerque alguien y te diga, mira, no sé si tu padre es el mío? O sea, es posible que sí, lo más probable es que sí, pero necesito que tengas un cotonete 2 minutos en la boca porque no hay que pinchar. No quiero nada de vos, el informe es anónimo, porque viste que cuando hay herencia, bueno, puedes decir, claro, hay que partir, mejor que no. Pero no era el caso. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona no solo se niegue, sino que sea cruel contigo? O sea, que te insulte, o sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a hablar así con alguien que hoy sé que eran mis hermanos? O sea, yo no hablé con, o sea, hablé con 6 personas. Y de las 6 encontré, y cada patada, o sea, cada cosa que yo quedaba en el piso, porque en imágenes es eso, era una patada en el piso, porque era alguien que estaba pidiendo, por favor, reconocer. Es la única manera que tengo de saber quién soy, o sea, si la historia que tengo es verdad. O sea, me llevó esos 6 intentos hasta que al final encontré un tío biológico, que muy humanamente me dijo que conociendo a su hermano seguramente yo era su hija, que había muchos más, y que contactara a alguien que estaba en una situación parecida a la mía. Y lo contacté y fue todo lo contrario, ¿no? O sea, hoy es mi hermano, o sea, son 3 en realidad. Enseguida nos hicimos el ADN y en ese momento hice una foto que son mis manos, así, y yo me puse unas ramas arriba, que eran como venas, o sea, que las junté, yo vivo en el campo, junté ramas que para mí parecían, yo en las ramas veía venas y que dolían. Y de ahí entendí que la sangre era lo que me dolía. O sea, mi propia sangre me estaba lastimando, mis propios hermanos, o sea, mi historia. Y hice esa foto, después hice otra como que para cada momento del proceso. O sea, cada foto es un momento que fue largo, o sea, en eso. Otras que no miro a cámara, otras que leo, que son más conceptuales, que leo cuáles son los derechos que tenemos como seres humanos, y de conocer nuestra identidad, quiénes son nuestros progenitores, etcétera. Y bueno, y entre todo esto encontré mucha resistencia, como que para mí era muy natural buscar, investigar, saber qué fue lo que pasó, y fue lo que hice. O sea, yo creo que llegué a la verdad, y no la cuento porque las personas que deberían de contarla no están. Pero es una situación muy triste y muy relacionada con la dictadura, con lo que fueron esos años, con la vulnerabilidad de unos y el poder de otros. Cada foto es una parte del proceso. Hay una parte que estoy muy enojada cuando descubro que sí, él era mi padre, porque aparte él fue mi padrino de bautismo, ¿se imaginan? Él era el que estaba en la primera foto de ese álbum que yo miraba cuando era niña. Es como que mi madre me quiso decir, mira esto. O sea, ¿por qué él fue mi padrino? No lo voy a saber, pero uno mira las fotos que están publicadas
y se da cuenta de que hay una tensión grande ahí, en esa situación. Yo, bebé, el cura, los dos padres y la madre, o sea, es una foto en la que están todos. O sea, revalorizar el archivo, ¿no? O sea, revalorizar qué es una fotografía, por qué las fotografías eran tan importantes para mí. Y bueno, y con los años yo no lo podía cerrar. En un momento dije, voy a hacer un proyecto para mis hijos, para que sepan que hay un apellido que viene con nosotros que no es de la sangre, que es un apellido del amor, porque yo tuve un tremendo padre. Y lo empecé a hacer para mis hijos y no lo podía terminar. Y me anoté en una escuela en Lens, en España, en un curso de autobiografías visuales con Juan Santos, que cada clase venía un invitado, un autor. Ahí lo pude terminar con una mirada como más desde afuera. Necesitaba irme del local, o sea, ellos estaban en España, tenían otras miradas, otras historias. Y ahí fue cuando lo pude terminar de cerrar, y uno de los autores me dijo, esta es una historia que es ageográfica, o sea, sucede en cualquier lugar, es atemporal, o sea, sucede hoy y sucedió, seguramente sigue sucediendo, y estás hablando de cosas acá que es importante hablar, o sea, de lo importante que es decir, o sea, que alguien que sepa, diga. Y después cosas que, o sea, que yo esto lo supe toda mi vida, me doy cuenta, ¿no? Una vez de resignificarlo, o sea, tuve señales toda mi vida y tuve cuestiones de que a mí la vida no me cerraba. Yo decía como que soy tan distinta, hay algo más allá de lo físico, que soy distinta con mis hermanos, o sea, hay algo más, como que el secreto convive ahí. Y bueno, y se presentaba en ese momento, había un llamado para los fondos Prende, y a su vez hay una editorial de España que quiere publicar el libro fotográfico, y yo estaba así, ¿no? Estuve 2 años contestando mails, estaba dando un poco más de tiempo, porque es un proceso, o sea, que no me involucra solo a mí, yo tengo familia. Y en ese momento le dije al de la editorial, sí, publiquémoslo, y estaban los fondos Prende, que llamaba Artes Visuales, y lo mandé. Y me olvidé. Y después cambié de idea. Después dije, no voy a publicarlo, porque esta es mi historia. Y a la semana me llamaron y me dijeron, ganaste el fondo, o sea, ganaste el premio. Así que, se dio, tuve que salir a hablar, a contar, a qué sé yo, y tengo una carpeta que tengo más de 300 mails, y tengo más en Instagram y más de gente que me escribe y me dice, mira, yo viví algo parecido, a mí me pasó que no exactamente esto, pero tal cosa, o hijos de desaparecidos, o sea, es algo como que se ha ido potenciando, y es tan importante no estar solo, ¿no? Ahí entendí aquello que me decían, esto es importante que lo compartas, ¿no? Porque ahí hay tantos lugares desde nuestra identidad, nos interpela a todos, o sea, quién sos es desde dónde, desde quiénes son tus padres hasta muchos lugares, va por diferentes dimensiones. Bueno, y ese es el proyecto que ahora está siendo más visto, digamos, porque hace una recorrida por toda la ciudad durante todo el año. Proyecto además, Caro, que he dado una charla y he contado de dónde vienen, y hay veces que me dicen, wow, esta foto de las manos la vi, me impresionó y dije, qué increíble, pero ahora cuando me contás que son tus venas, que era tu sangre, que me dolía, es como, claro, tiene otra resignificancia. Caro, el proyecto además, vos nos contabas ahí mediante mensajes coordinando el encuentro, que vos hiciste la curaduría y vos tenés como el montaje, tenés todo el proceso, además del interno, ¿no? Para llegar a elaborar tu propia identidad y poder contarlo. Esto de armarlo, crearlo, todo, también lo haces vos. Eso es algo que está genial y que es como que es parte digamos, del premio que uno recibe, que en realidad algunos lo sufrirán, pero yo lo estoy viviendo como una niña. O sea, a mí la curaduría me encanta. Hay gente que me va a matar, yo me siento curadora autodidacta. Hay gente que me va a matar porque estudia mucho.
Pero, o sea, encontrarme con un espacio, que esto ya no es curaduría, no es solo curaduría, encontrarme con un espacio y decir, bueno, acá tienen que comunicarse y contar una historia a este grupo de fotos, estas imágenes, o sea, ya desde la impresión, imprimirlas, darles una orden, decir, esto es lo que imprimo y esto es lo que no, porque no está todo ahí. Y llegar a un espacio y decir, bueno, este es el lugar en el que tiene que ocurrir la magia, ¿no? Y decir, ¿cómo voy a ubicar las imágenes? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo van a conversar unas con otras? Porque debe haber un diálogo. ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde están las comas? Y llegar a un espacio y encontrármelo. Yo soy muy nerd, ¿no? Les conté que tengo un poco de autismo, soy muy nerd. Entonces yo siempre voy primero al espacio, fotos, tomo medidas de todo y después me traigo todo acá a la computadora y digo, bueno, esto debe dialogar de esta manera. Y sí, o sea, he trabajado con muchísima libertad, o sea, la verdad que, y con gente, o sea, ahí tampoco sola, ¿no? En cada espacio hay un referente que me ha ayudado. Postúlense a los fondos Prende porque es maravilloso, o sea, tienen como que todas esas oportunidades. Y aparte, en cada instancia, ahora en las últimas no tanto, pero en las anteriores como que ha habido un encuentro en sala, entonces ahí yo a veces tengo ganas de contar la historia, a veces no tengo ganas, pero igual me preguntan. Pero siempre termino. La primera yo me acuerdo que estaba muy nerviosa, yo decía, yo termino hecha liquidada de esto, o sea, yo nunca hablé de esto en público, o sea, los que conocen la historia son mis amigos, mi familia, y no, o sea, es como, la gente lo recepciona de una manera que es increíble, y es como mi forma de comunicarme, ¿no? Yo que me considero tan tosca con las palabras, aunque ahora están haciendo magia y no está sucediendo. Las palabras no son lo mío, pero poder comunicar mi vivencia de esta manera ha sido como muy fuerte y que se recepcione de esa manera, porque no he tenido algo que temían, ni un discurso de odio, porque estoy hablando de dictadura, estoy hablando de un tipo de temas delicados, y ni un discurso de odio, o sea, solo mails y gente diciéndome, tenés que seguir hablando de esto, tenés que contarlo, esta historia que iba a contar, yo que me creía documentalista iba a ser la mía, ¿no? La que iba a contar en primera persona. Es como lo que les decía, al conectar los puntos hacia atrás y es muy fuerte. ¿Esto se puede ver dónde? Mira, ahora está en Sala Lumiar y después sigue por red de museos. Se va a estar viendo por Canelones este año y después el año que viene en la órbita del MEC. Bien, ¿y todo presencial o hay imágenes también en digital para que me voy a comprometer a que las voy a subir todas a la página, que es algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Hay algunas que están en mi Instagram, pero son fotos sueltas que no te las reconoces. Pero hace días que vengo pensando en la próxima vez que tenga unos minutos. O sea, miren, esta semana las voy a subir en la página. Sí, porque seguramente gente que escuche, tenemos algún seguidor de otros países que seguramente quieran conocer un poquito más por medio de la foto, ¿no? Todo esto que estás contando, que está muy bueno. Sí, Claro. Ya le digo, es como que cada imagen es una parte que yo te puedo contar una historia de esa imagen. Están los ADN, o sea, hay una parte que puse la mitad de mi cara y la mitad de la cara de mi hermana con el ADN que tiene. La mitad de mi cara y la cara de mi hermano con el que dice 99,99%. Y después eso nos pasó que hay gente todavía que dice ese ADN está mal. O sea, hicimos 3. Bien. Eso no es real. Bueno. Claro, además de este proyecto que toca así como tu fibra más interna, es súper importante formar parte de otros colectivos y de intercambiar. Contanos en qué estás ahora, si estás en algún proyecto desde la imagen o desde el acompañamiento. Sí, o sea, empezar por el camino de los proyectos es algo que no creo que no termina más, o sea, es algo como que es una forma comunicacional que la imagen la entendemos todos y la hacemos propia, entonces es como un modo de comunicación que encontré que no creo que vaya a abandonar. Sí, ahora estoy trabajando en un proyecto que no tiene nombre todavía,
Y hablando, bueno, empiezo por los colectivos. Los colectivos fueron los que me empezaron a dar fuerza a mí como a validarme, digamos. Hace unos años ya que estoy con fotógrafas en el mundo, que aparte empecé con Fotógrafas Latam, que es un colectivo de mujeres fotógrafas. Esto no es por discriminar, Pablo. No, Esto es porque en realidad bueno, estuve con Coco, con la colectiva Coco, hace unos fines de semana haciendo retratos de artistas, y estoy como muy en esa idea, muy, muy afín. Y hay algo que sucede, que es un hecho, y es que las mujeres en el arte, en las bienales, en los concursos, somos demográficamente más mujeres que hombres, somos más mujeres las que asistimos por lo general a los cursos de fotografía, somos más mujeres las que nos presentamos, y la representación creo que es del 6%. Que no, 6, Cuando 4, yo estudié, eran 2 mujeres y el resto éramos 2 hombres en clase y eran 15 mujeres. Y la representación es de varones. Esto sucede en el campo del arte. Tengo una amiga que trabaja en la Pinacoteca del Palacio, el Palacio Legislativo, y ella hizo una muestra estuvo publicada hace poco, que se llama Poco por ciento, y era de la Pinacoteca, cuántas mujeres había. Y no recuerdo qué porcentaje era, que hizo una exposición de todas ellas, y es tipo, no. Bueno, Natalia de Coco contaba cuentas. Bueno, ellas cuentan en el libro que de los museos relacionados con las artes visuales que hay en el país, hay uno solo que tiene un nombre de mujer, y no recuerdo el nombre, es tan salto, pero todos los demás son hombres. O sea, esa es la representación que hay. Todos museos con nombre de hombres. Y el único que tiene un museo con nombre de mujer se le dice por el apellido del marido del autor artista. O sea, todos lo conocen como no sé, Garino, creo que es el apellido. Ella es fulana tal de, como se llamaba antes, y le dicen por el nombre. Y bueno, y me sentí como más afín en los colectivos de mujeres por esta temática que se veía, no por una cuestión de discriminar. O sea, tengo algunos de mis artistas de cabecera son hombres, o sea, reconozco el trabajo, estoy segura de que vemos diferente. Eso es una apreciación personal, y cuán rico sería que estuvieran las dos miradas representadas, ¿no? Porque es distinta la mirada de un varón que de una mujer. Ayer hablábamos de... Sí. No. Nosotros, entrevistamos a Karina de FEM. Sí, a Cari. Una genia. Cari no. Cari es FEM. Yo a veces digo eso, o sea, por cómo se da que en un colectivo de mujeres, que a veces entre mujeres parece increíble, pero no hay como esa... ¿Cómo puede ser que en un colectivo, o sea, todo el tiempo te sientas feliz por los logros de las otras, o sea, como que se genere esa sinergia? Y la respuesta es Karina, o sea, es que de la base, nosotros le decimos la Santa Madre, nosotras le decimos... O sea, que Karina, esa forma de ser generosa, de sentirse feliz por ver brillar a otro, eso se multiplica, o sea, y esa es la cultura FEM, o sea, es la cultura de wow. Un colectivo que no genera competencias entre fotógrafos, como hay otros. No, hay algunos que generan directamente la competencia. Sí, es una sinergia. O sea, es una Sin sinergia embargo, esto es como una colaboración y invitar a mostrar lo que hace uno, lo que hace el otro. Amorosidad total. No, y es algo que va en cascada, o sea, no funciona de otra manera. Y funciona, o sea, yo me acuerdo de la primera vez que fui no conocía a nadie. O sea, no conocía a nadie, a los 5 minutos me estaban cantando canciones de Jaime Ross. O sea, está Silvana Gracia ya, que es argentina, pero dice que es uruguaya, o sea, ama la música uruguaya, que ama el Uruguay, y al rato me estaba cantando que Jaime Ross, o sea, se sabe todas las canciones mejor que yo, del Uruguay, y enseguida estaba rodeada con un grupo de gente. Wow, viniste de Uruguay, y no sé qué. No, es increíble. Y he seguido yendo, y
a exponer. O sea, las primeras que expuse en mi vida fue con FEM y fue en otro país, en otra ciudad. Ah, mira. Sí. Cíclica el año pasado y el anterior participé en una muestra colectiva que eran 70 fotógrafos de 20 países, creo, una cosa así. Y la curaduría era, todas las obras dialogaban, o sea, era un diálogo perfecto. Yo estoy enamorada. Es un espacio enorme en el Arte del Centro en Mar del Plata y era toda una curaduría que pasabas de una foto de una autora a otra autora. Parecía que seguías en la misma temática. O sea, hay trabajo. Colores hasta los, ¿no? Y estamos hablando de 70 artistas, de 70 fotógrafos. 70 artistas fue, Geografías Femeninas se llamó esa muestra. Bueno, esta es una de las cosas por las que hacemos el podcast, de que la gente se entere de que hay unos movimientos increíbles y que uno no conoce realmente. Sí. Bueno, después localmente está bueno, el espacio de Nati y La Hoguera, la colectiva Coco, que es para artistas en general y que también intenta trabajar en esto de estas diferencias que tenemos y equilibrar un poco la balanza. No para que los varones tengan menos protagonismo, pero para mostrar cosas que realmente suceden. O sea, los varones suelen vender sus obras, o sea, los museos las compran, las mujeres las donamos. ¿Entendés? Sí, o sea, los colectivos está buenísimo, pero creo que el hombre nunca necesitó un colectivo para poder hacerse ver, me parece. Históricamente fue así. No hay agrupaciones de hombres que necesiten juntarse para poder... En colectivos de varones y mujeres es difícil es diferente la dialéctica, es diferente el encare, la forma. Por eso no es excluyente, no es desde un lugar de atacar al otro o de diferenciarse del otro, pero sí es desde encontrar espacios que, bueno, en los que podamos hablar de cosas que sí, que son de todas, que son comunes. O sea, mi proyecto Cíclica es sobre la menstruación, es un ciclo menstrual, entonces, y se hizo conocido en esos espacios. Yo no sé yo ese proyecto lo presenté al Premio de Fotografía del Uruguay cuando lo hice, porque me parecía que había que hablar de esas cosas. Y me acuerdo una profesora que tuve, que fue una de las juradas, fue una profesora que tuve que llamaba, me dijo, en Uruguay no estamos listos para hablar de eso. Y ese proyecto lo presenté al POI, el POI Latam, el mismo año. Vieron que uno va viendo la selección online y quedó entre los 10 primeros. Y no estábamos listos para hablar acá de eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la menstruación. Era un calendario menstrual. O sea que hoy lo he resignificado. O sea, que debería ser interesante para un varón. O sea, que yo te cuente. Lo que pasa es que ahí ya es un tema de no hay mucho prejuicio, claro, no sé, yo lo veo acá que es algo que me maravilla, es como los niños ya chiquitos les enseñan todo parejo, ¿no? El respeto por el otro. Estás en Suez. Sí. Claro, es totalmente distinto. Ya cuando llegan adolescentes está muy naturalizado todo. Yo me acuerdo que era como, no sé, yo les contaba que venía del mundo corporativo, pero era una cuestión de que una cosa que yo viví desde otro nivel es que para un mismo cargo, para un cargo gerencial, pongámosle, un cargo de responsabilidad, una mujer tiene que estar 4 veces más capacitada que un hombre para quedar en el puesto. O sea, un hombre que tiene el título y es simpático y cae bien, o sea, se considera que no va a ser conflictivo. Una mujer con el mismo título y que habla poco, aunque esté más calificado, aunque tenga 2 posgrados, cae en la entrevista, porque se entiende que no va a ser. Y esto lo vi con mis propios ojos y también está estudiado, ¿no? O sea, es como que para todo cuesta el triple más. Entonces, bueno, construir estos espacios que potencien, que ayuden, que eleven voces, me parece que es algo necesario y es algo que ya está creando frutos, aunque hoy por hoy es como, también está mucho el hate, ¿no? Esto también hay como un resurgimiento de no querer como que estas voces, como que estas miradas se multipliquen. Hay un poco, es una etapa complicada.
¿Notás que la mujer está tomando un espacio más, como que tiene más influencia hoy por hoy en el ámbito fotográfico? ¿Como que está teniendo más visibilidad? Creo que los espacios que hay en los que estamos teniendo más visibilidad son espacios que son gestionados por mujeres, o sea, que son gestionados desde esa conciencia. Igual hay muchos varones, yo te digo, por ejemplo, en FEM, algo que sucede y que está tras bambalinas y que yo me he detenido a observar, es que en FEM trabajan hombres también. O sea, Claro. hay alguien que se llama Ale Vergés, que yo pensé que era Alejandra Vergés, y cuando la primera vez que los vi pensé que él era su novia. Esta es una anécdota muy graciosa. O sea, yo la abracé a Ale porque nos conocíamos por chat, y me enteré el segundo año que Ale Vergés era Alejandro Vergés, y hay hombres que ayudan a los montajes. Está Dalgar, que es un artista y curador increíble allá, que está en el montaje, que trabajan y en un lugar donde las protagonistas son las mujeres. Son hombres que pueden pararse detrás de mujeres sin perder protagonismo, o sea, porque entienden de que eso está bien, o sea, de que hay que potenciar esos espacios. Eso también es algo eso es cultura FEM. Parece que estoy haciendo un... Sí, a mí me cuesta. Pero no, son cosas con las que yo no me había encontrado y que me he detenido a observar. Y hay muchos artistas, muchos colegas que entienden esta visión. Pero también está esto de que hay muchos que pueden sentir que pierden una zona de privilegio, digamos, que por ser varón, por tener determinadas conexiones o porque hasta ahora ha sido así, si eso cambiara perderían esos espacios que hoy son de varones, ¿no? Y bueno, es algo que va a llevar mucho tiempo. Esto se viene discutiendo, hay artículos desde, no sé, yo encontré artículos de los 60, de los 50, que las mujeres ya decían, no sé, relacionado con cíclica, ¿no? Relacionado con, hay que empezar a hablar de esto y artísticamente y fotográficamente, y estamos en el 2025. Así que yo no sé si lo voy a ver, pero sí estoy segura de que cada paso, cada palabra, cada charla como está, hace pensar a alguien, entra un poco. Y ayer estábamos hablando con Nati que estas luchas son en determinados países, ¿no? Luchas de igualdad, ¿no? En determinados países. Todavía estamos muy lejos. Paridad. En lugares Oriente, ¿no? No países tanto de Occidente, sino que ahí sí están miles de años atrasados. No se trata de, como decíamos, de una lucha de mi rinconcito, de mi lugar donde yo estoy, sino que de hacer eco en otros lugares, pero es muy difícil. Claro. Y es universal y es de todas las artes. Hay una antropóloga que escucho mucho, a Rita Segato, que seguro que la conocen, que Rita todo el tiempo dice, esto no es contra los varones, esto es contra un sistema que también afecta a los varones, porque los obliga a estar en un rol que tampoco es el suyo, ¿no? Que tampoco es el local. Entonces, ella como que habla mucho de eso, de que es el patriarcado, digamos, y que el día que no exista esto, deja de existir el feminismo también, o sea, deja de existir, no necesitamos un feminismo cuando somos todos iguales, cuando todos tenemos los mismos derechos, cuando todos, pero bueno, es algo que sí, que va a llegar. Creo que va a llegar. Muy bien. Bueno, Nati. No, yo aprovecho y le mando un beso a Karina, con quien estamos en contacto, enorme. A la madre. Además de verte, sí, de verte y de escucharte, porque bueno, seguramente lo escuchaste, o a veces nada, quedan cosas grabadas fuera del episodio, pero nos hizo llegar un cariño enorme hacia vos. Seguro va a estar acá viéndolo, así que ya que estamos, le mandamos un beso grande. Ya le mandamos saludos. Y bueno, y nada, de agradecerte todo lo compartido. Gracias. Esta seguramente sea la primera de quizás otras Tal cual, participaciones en el podcast, porque seguramente vamos a repetir, contar nuevos proyectos o adentrarnos más en algún proyecto en concreto, que puede estar bueno también.
Bueno. los tuyos. A mí me encantó hablar con ustedes, súper cómodo, descontracturado. Parece que nos conocemos siempre. O sea, sí, ¿viste? Como Está amigos. Bueno. Hablamos la semana pasada y ahora nos encontramos, pero no, fue la primera vez, créanos. Bueno, pero nos alegra un montón que te sientas bien. Estos espacios son hiper necesarios, me encanta que lo estén haciendo, me encanta que lo estén haciendo de la forma que lo hacen, ¿sí? Que sea relajada, descontracturada, que con escucha, con una apertura, me encanta. Muchísimas gracias. Me encanta gracias. que uno esté en Suecia y la otra. ¿Estás en Montevideo, Nati? Sí. Nosotros nos tenemos que encontrar. Sí, nos vamos a encontrar. Ya nos vamos a encontrar. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, ¿por dónde nos pueden seguir, Nati? Bueno, a Caro invitamos a quien todavía no haya visto sus fotos, invitarlos al espacio de ella, la encuentran en Instagram y de ahí van al enlace de su sitio. A nosotros nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Nos buscan en Salió la Foto Podcast. Y después, bueno, nuestros Instagram personales, Natalia Pucciarelli Fotografía, todo junto, y Natalia Pucciarelli PH, que es como otro sitio, es otra historia. Y el tuyo, Pablo. Pablo.palmieri6 en Instagram y pablopalmieri.foto en Facebook, creo. Bien. Pero me van a encontrar. Bueno, nos despedimos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau. Adiós.